Hola a todos, muy buenos días. Ahora estamos transmitiendo la tercera temporada de Más allá del marciano y para quienes ya nos siguen, será un capítulo muy especial porque estoy entrevistando a quien lidera las entrevistas para el segmento en Royal Canin. Él es Iván Morales, así que me encanta tenerlo aquí porque está visitándonos en la planta de Pet Nutrition aquí en Querétaro. Bienvenido, Iván, me encanta tenerte en el podcast. Muchas gracias, me colé sin querer queriendo y estoy sumamente feliz de estar contigo, Ata, y me encantaría darte un tip iniciando esta entrevista y para todas las personas que nos ven y nos escuchan, que te referiste a mí como bienvenido y solemos de repente llegar a lugares y decir bienvenidos, y creo que justo hablando de inclusión, un gran tip y de lenguaje incluyente alternativo, es decir, les damos la bienvenida a este podcast o te damos la bienvenida a este espacio, que así no asumimos ningún tipo de género y le queda a cualquier persona. Tienes toda la razón, así que se vuelve. Les damos la bienvenida a su podcast Más allá del marciano. ¿Qué tal? ¿Mejor? Me encanta. Perfecto. Les damos la bienvenida. Como saben, este espacio nos sirve para conocer la historia de los asociados, asociadas, asociades. ¿Qué tal? Voy mejorando. Eso. Detrás de esta gran empresa, Mars. Y hoy tengo a un invitado que han tenido la oportunidad de escuchar detrás del micrófono, haciendo el rol que ahora yo estoy jugando, pero ahora le vamos a conocer mejor. Así que, Iván, cuéntame quién es esa persona que te hizo ser el Iván que eres hoy y cómo fue que entraste a Mars, porque tengo entendido que fue tu primer trabajo. Entonces, cuéntanos un poco sobre qué te hizo llegar a este punto y entrar a Mars. Me encanta. Pues primero me gustaría contarte un poco de mi contexto familiar. Yo soy el más joven de una familia de 4, tengo una hermana mayor y bueno, la verdad es que siempre disfruté mucho estar cerca de mi familia, aunque fue complicado y tal vez lo hablemos más adelante, cuando descubrí y me acepté como en mi orientación sexual y ahora que identifico un poco más de mi identidad de género. Pero vaya, mi infancia fue muy linda, mi juventud también. Debo confesarte que yo era la persona de los plumones en la escuela. Yo así, matadísimo 2.0, siempre aplicándome. Entonces llegó un punto en el que pues tenía que decidir qué estudiar. Y empecé a indagar entre gastronomía porque me encanta cocinar, pero yo decía, y este es un gran sesgo, debo aceptarlo, decía, es que todo eso que me esforcé, las matemáticas, las ciencias naturales, se van a ir para que termine cocinando. Gran sesgo, muy mal de mi parte, porque pues ser un chef es dificilísimo, pero bueno, así es como encontré la ingeniería en alimentos, que yo soy ingeniero en alimentos, y decidí pues estudiar esta carrera que tiene muchas matemáticas, es compleja, pero lo disfruté muchísimo y así es como llegué a Mars. Justamente dentro de la parte de la ingeniería en alimentos se vive la parte de regulación, todo lo que tiene que ver con normas, sanidad, cómo se preparan los alimentos, todo el tema industrial, por supuesto. Y particularmente en Royal Canin nuestros productos son importados, entonces tenemos que ante las autoridades en México emitir ciertos permisos que nos dejen traer esos productos y yo me encargaba de revisar así ingrediente por ingrediente que todo estuviera perfecto y así es como llegué a Mars. Justo hice mi examen profesional un agosto 2017 y en octubre 2017 ya estaba en mi primera entrevista y única en Mars. O sea, siento que soy una persona sumamente afortunada de que fuera mi única entrevista y el trabajo en el que me siento muy feliz. Y fíjate que nos diste mucha información en esta primera respuesta, Sí. porque creo que hablaste de varios aspectos que vale la pena hacer una pausa. Por ejemplo, tomaste la decisión de estudiar al final ingeniería en alimentos. Correcto. Y hablaste también, hiciste mención de tu orientación sexual. Entonces, Sí. no sé si ahí quieres tú profundizar un poco más sobre, no sé, algún reto que te hayas enfrentado en ese punto de tu carrera, donde además después, pues ya estabas listo para tomar un trabajo en una compañía. ¿Siempre te imaginaste así como de godín? ¿O no? ¿Puedes contarnos un poco más al respecto? Sí, y me encanta que me hagas esta pregunta. Debo aceptar que fue, al final la educación era algo que me validaba por la calificación que tenía. Entonces, más allá de quién fuera, cómo me viera, cómo me vistiera,
una calificación era lo que me daba una validez en la educación como tal. Y cuando empecé a acercarme al final de la carrera, sí llegué a tener un miedo que además era constante y crecía, de enfrentarme a un espacio laboral en el que decía, ¿y si todo eso que estudié, y si esos dieces que saqué, y todo lo que me esforcé, va a quedar de lado cuando me entrevisten y se den cuenta que pues soy una persona femenina o que soy una persona de la diversidad LGBT? Y si me iban a contratar? Mi sueño, por supuesto, sí era ser un godín de lonchera y levantarme, subir a mi oficina con mi tarjeta de acceso. Entonces, por supuesto, Mars es mi fantasía en vida, pero sí tuve mucho miedo de enfrentarme a este punto en el que hubiera discriminación y se sesgara por quién era en un espacio de trabajo definitivamente. ¿Y tu experiencia cuando decidiste aplicar fue, digamos, suave o hubo algo más allá? Porque esto, como te escucho y te leo, es más interno. Ujú. Creo que en este ejemplo en particular, desafortunadamente muchas veces no lo es y el entorno no es seguro como debería serlo para todos, para las Correcto. personas en general. Entonces, ¿cómo fue tu experiencia en ese momento? Y también me gustaría aprovechar para preguntarte si ha venido evolucionando. Claro, creo que mi experiencia fue positiva porque a pesar de que yo tenía como este sesgo natural de que me iban a discriminar, nunca fue así. La verdad es que las entrevistas las viví como cualquier otra persona candidata, y cuando ya me eligieron, pues hubo mucha satisfacción de saber que eso ya no iba a pasar, que sí existen espacios seguros, y creo que esa es parte de la evolución. Al principio, cuando trabajaba en esos primeros años, era una persona mucho más contenida con mi expresión, en cómo hablaba, lo que decía, incluso la educación que tenía sobre las personas LGBT, y no compartía mucho de ello. Pero con esta evolución, al darme cuenta que era un espacio seguro, que Mars, que en este caso Royal Canin era un espacio seguro, fui abriéndome un poco más, y la pandemia la verdad me ayudó mucho a descubrirme. Y hoy en día creo que esta evolución se refleja en que yo y mi objetivo es generar espacios seguros para personas que vengan a Mars y por supuesto a otras empresas y en el mundo laboral. ¿Por qué dices que tu objetivo, o sea, esto como de ser personal se volvió algo ya como parte de tu rol adicional en Mars? Pues mira, ahí me debo remontar un poco a que, por supuesto, trabajar en regulación no se acerca nada a estar en espacios como este podcast de comunicación. Y yo empecé a participar de manera pues voluntaria en mejorar la comunicación interna en Royal Canin porque era un tanto gris, un tanto invisible, y empecé a trabajar en algunos proyectos particularmente de voluntariado que se han hablado en este podcast de que lo que nos permite hacer Mars para apoyar a la comunidad, a las mascotas. Y haciendo algunos de estos eventos, descubrieron este talento que tenía, que era la comunicación y gestionar eventos. Me permitieron saltar a esta posición sin tener experiencia, que la verdad es que creo que es algo muy particular en mi carrera. Y eventualmente, conociendo a las personas de comunicación, comencé a notar el interés de Mars por generar una estrategia de inclusión y diversidad. Y dije, este es mi momento. Yo estuve en ese espacio oscuro en el que tuve miedo, en el que no sabía qué iba a pasar con mi carrera. Y cuando descubrí que fue todo lo opuesto, que mi line manager me apoyó, que mis pares me apoyaron, que en realidad ni siquiera había como un sesgo particular, fue que dije, necesito ser parte de esta estrategia. Y es que hoy justo, además de mi rol en Royal Canin, en comunicación corporativa, lidero el capítulo de personas LGBT y aliades en Mars, México. Creo que no habíamos mencionado precisamente tu rol como tal. Ahorita nos lo compartías. Eres el responsable de la comunicación corporativa para Royal Canin. Correcto. Ya nos platicabas que vienes de ingeniería en alimentos y de esta parte regulatoria. Aquí puntualizas este salto de carrera. En algunos otros capítulos ha sido también una constante y creo que es bien interesante mencionar que en Mars se puede hacer esto. Se impulsa siempre que tengas la iniciativa y muy claro que ahí es a donde quieres llegar. Sí. Funciona
padrísimo y tú eres un caso de éxito. Y bueno, lo que nos cuentas del capítulo de Pride, de apoyo a la comunidad LGBTQ+, y de hacer de Mars un lugar seguro, es increíble. Yo que tengo la oportunidad de precisamente colaborar contigo en este capítulo, me gustaría que le cuentes a la audiencia sobre qué ejes trabaja este capítulo de asociados, que son los colaboradores de Mars, para la comunidad en sí mismo y para que los aliados seamos más sensibles. Claro que sí. Particularmente, creo que la inclusión corporativa es ya algo no negociable en las organizaciones, o ya no puedes elegir o te adiciona como un buen lugar para trabajar el que seas incluyente o no, o ya lo tienes que tener. Entonces, particularmente para personas LGBT, nos enfrentamos a este tipo de miedos, realidades y conflictos de que no les permiten trabajar, o cuando las personas se enteran de su orientación sexual o su identidad de género, pues son despedidas y discriminadas, por supuesto. Particularmente nuestro ARG, así es como le llamamos, por este grupo voluntario de personas en Mars, trabajamos por 2 objetivos. El primero es educar a las personas al interior de Mars sobre las personas LGBT, porque hay muchos términos en el aire, ¿no? Identidad sexual, orientación sexual, la expresión de género, hablamos también de 1001 términos que tenemos que conocer para poder ser más sensibles. Y tenemos el otro objetivo, que es posicionar a las personas LGBT. Es decir, ya no solo te damos la bienvenida, sino que queremos contar tu historia desde una perspectiva de compartir que este espacio es seguro para ti y lo puede ser para otra persona. Como yo estoy en este podcast, quizá alguien que me escuche dirá, yo quiero sentirme así en una compañía, entonces voy a aplicar a Mars. Es la compañía en la que quiero trabajar. Son los objetivos que tenemos muy claros en este grupo. Y fíjate que conecto lo que dices de contar tu historia. Ya les comentaba aquí a la audiencia que al final soy parte del equipo contigo, y algo que me ha encantado es poderme dar cuenta que en realidad la comunidad LGBTQ+, no solo implica que las personas que pertenecen a la comunidad se sientan seguras, sino que tengan estas herramientas. Si yo soy una persona que trabaja en Mars y tengo a una infancia cercana que se manifiesta con esta identidad de género, expresión de género, recurren al capítulo de asociados de asociados o de personas que trabajan en este tema, y se acercan para aprender cómo abordarlo, o bien a lo mejor un tío, un familiar, alguien cercano. Entonces, realmente es mucho más amplio que solo las personas en sí mismo. ¿Nos puedes ayudar con algún testimonial tuyo de cómo has podido impactar a este grupo extendido? Porque esos mensajes han sido súper poderosos desde mi punto de vista para nosotros que somos aliados o que queremos ser aliados mucho más activos. Ay, qué complicado es hablar en neutral. Sí, sí lo es, y la verdad es que es un reto que tenemos todos los días, pero lo haces muy bien y me queda claro que tú eres una aliada de hueso colorado y estoy muy agradecido por eso. Particularmente creo que puedo contarles 2 historias muy cortitas. La primera sí, o sea, he tenido, yo diría, decenas de personas en Mars que se acercan diciéndome, mi sobrino, mi hijo, mi hija, me metí al capítulo Pride porque mi abuelo, mi tío, etcétera, personas que incluso están como en su árbol genealógico, sabían que eran figuras LGBT, que nunca pudieron compartirlo, particularmente cuando llegan papás o mamás sobre sus infancias a pedirme un consejo de cómo acercarse, porque identifican o empiezan justo a anunciar que pues tienen cierta orientación o se identifican con otro género, pues es muy satisfactorio porque yo me imagino un poco lo bonito que sienten esas adolescencias, esas infancias, y lo que yo hubiera sentido en su momento. Digo, actualmente mi familia me ama y me acepta, pero claro que hubo momentos complejos, porque además tuve un contexto religioso en el que también a veces no ayuda, y claro que pienso, ojalá que llegue ese momento en el que las infancias de México
simplemente vivan, simplemente se enamoren, tengan amores adolescentes sin temor a compartirlo y sin esconderse, ¿no? Y la otra anécdota muy particular es que a veces dicen, bueno, sí, la parte familiar, la parte emotiva, la parte mucho más sentimental, pero para las personas que también nos escuchan, que están en una corporación, que de repente piensan que estos temas están un poco lejos, quiero compartirles que un líder con muchos años de experiencia aquí en Mars era un poco renuente a acercarse a los temas LGBT. Yo le invitaba mucho y me decía, tal vez después, hasta que particularmente alguien a través de LinkedIn le contactó y tenía pronombres they, them o ella, y entonces entró en caos y me dijo, no sé qué hacer. Y era una persona con una posición global. Y entonces dije, claro, ahora te puedes dar cuenta que el alcance de ser una persona LGBT no solo es por un tema de que te sientas mucho más bienvenido, bienvenida, bienvenide, sino incluso un tema de negocio, que puedes estar hablando con otros líderes, con otras personas que no sabes quiénes son. Y creo que lo más bonito encontrarme esas experiencias. Sí, ha sido muy poderoso para quienes hemos podido vivir estos espacios que nos hacen ser mucho más conscientes de las situaciones distintas. Y creo que también resaltaría, porque en ocasiones, digamos, otra crítica que pudiera recibir el capítulo de Pride en particular, creo que es pues que hay otro tipo de discriminaciones, y creo que tú mucho lo que haces es hablar de lo transversal, es la palabra que quería encontrar, respecto, por ejemplo, hay un capítulo de mujeres, pero hay mujeres que también son mujeres a lo mejor trans, por ejemplo, ¿no? Claro. O mujeres de la comunidad LGBTQ+, en sus diferentes matices, y cómo al final lo importante que es trabajar en inclusión y diversidad justo en la transversalidad. Correcto. Y tocas este tema de transversalidad, que particularmente es un término que le llamamos interseccionalidad, que justo es darnos cuenta que estas opresiones que tenemos como sociedad, y me refiero a opresiones como discriminación, sesgos, el machismo que viven las mujeres, la discriminación de las personas LGBT, de los pueblos originarios, de personas con diferentes orígenes raciales, discapacidad, por ejemplo, se cruzan. Por supuesto lo que dices, hay personas LGBT que tienen una discapacidad, que además son mujeres y entonces viven tres opresiones. Y creo que aunque nunca nos debemos de apropiar de una lucha que no nos corresponde, sí podemos acompañarla y tener mucha empatía pensando que esas personas también tienen dolores, tienen pesares, tienen críticas sociales, tienen espacios en los que creen que no encajan, y cuando te das cuenta de eso, creo que definitivamente se logra lo que Mar siempre dice de tener un mañana mucho más inclusivo. Y hablaste de un tema que donde dices tú, no te apropies de luchas que no te corresponden. Creo que eso es algo que también personalmente he aprendido mucho trabajando de la mano. Nos dicen siempre, ¿no? No me digas que quieres ser aliada de X causa, es demuéstramelo con hechos, demuéstramelo en este caso particular, ayudando a que sea un entorno más seguro, acompañándome en cierto momento donde me siento pues fuera de lugar, o donde se hizo un comentario fuera de lugar, donde tú puedes alzar la voz para que sea un entorno donde seamos todos bienvenidos en esta cultura Mars, que es la que particularmente estamos compartiendo con la audiencia. Y me encanta lo que dices, Ata, y creo que podría citar a una persona que ha sido nuestro gurú en Mars de Inclusión y Diversidad, que debo reconocerle, que es Ceci de la Vega, y ella menciona algo muy poderoso que resume justo lo que dices. El que respetes a otra persona solo te hace ser un humano funcional. El que realmente te consideres una persona aliada es que te involucres, que señales, que levantes la mano, que te acerques, que apoyes. Entonces piensen también quienes nos escuchan, si creen que decir, es que yo tengo amigos gays, es que mi vecino es gay y siempre le doy los buenos días, o es lesbiana, o a las personas trans pues no les veo feo. En realidad eso te hace ser un humano funcional y respetar, pero ser una persona aliada es sumarte a esa falta de privilegio, y privilegio que tú sí tienes a veces, ¿no? Entonces creo que es muy poderoso y podría resumirlo con eso.
Me gustaría saber, Iván, porque ahora entiendo o podemos acompañar un poco tu historia sobre cómo ha ido cambiando para bien, evolucionando el entorno de Mars hacia un lugar seguro. ¿Hay algo que particularmente tú hoy, viendo hacia atrás, dijeras, lo hubiera hecho diferente? Creo que hubiera liberado este ser que amo ahora, que tiene una expresión fluida, que se siente en mucha más comodidad de compartir quién es y que puede acercarse sin miedo a otras personas. Creo que eso lo hubiera hecho diferente. Fíjate que, no sé, como que pienso en ese Iván en la etapa escolar y digo, qué, qué tremenda situación el estarte enfrentando a un espacio donde no puedes ser tú mismo. O sea, solo quiero ser yo, que deberíamos poderlo ser todos. Y entonces liberar todo mi potencial, porque esa contención no te permite pues usar todas tus herramientas. Entonces, yo quiero aquí particularmente reconocer tu rol para la organización en esta conciencia, en este trabajo de interseccionalidad. Ya estoy poniendo en práctica otro tema y pues me invita siempre a la reflexión de cómo no solo ser un ser humano funcional, sino trabajar por un lugar seguro, que es lo que queremos aquí en Mars y sobre todo también pues en nuestros entornos. Iván, ¿algo más que quieras compartir en este podcast que se me haya pasado preguntarte? Me sensibiliza mucho que me compartas este punto de vista. Definitivamente creo que las personas merecen un espacio seguro para trabajar. Está comprobado que, por supuesto, esta nube mental de sentirse en acoso, sentirte que escondes algo, no te deja liberar tu potencial y hay talento ahí. Entonces, creo que solo sumaría que Mars es una de las tantas compañías que está trabajando por esto, no somos la única. Definitivamente digo de viva voz que es un espacio seguro, que queremos crear un espacio seguro y también que la inclusión es un aprendizaje y un camino que para mí nunca tiene final. Entonces, creo que las organizaciones tienen que enfocarse en generar vínculos, asociaciones, en este caso con índices que evalúan, por ejemplo, prácticas responsables para personas LGBT como Equidad MX, donde participamos, asociaciones o alianzas con grupos, por ejemplo, sociales, que tienen activismos, para que no solo se quede dentro, porque la labor sí es con tu talento, pero también es decirle al mundo que es una compañía segura y acercarte a esas personas que posiblemente nunca van a trabajar en tu compañía, pero que reciben la mano de una compañía aliada, ¿no? Y creo que cerraría con eso. Me encanta mi trabajo. Las personas siempre creo que lo tienen como envidia de la buena del trabajo que tengo. Y pues bienvenidos todos. Gracias, Iván. Justo para cerrar, entonces me quedo con esta parte que digamos es más tradicional hasta cierto sentido porque no se ven muchas compañías de tu salto de carrera, ¿no? Propiamente Sí. de ingeniería en alimentos a comunicación y que hoy incluso tengo la fortuna de que colaboremos en muchas iniciativas y llevas tu potencial creativo para hacer las iniciativas más robustas y más grandes y mejores. También este foco que tú hoy has dejado en la organización y dejas con tu trabajo en este camino que decías, la inclusión, es este camino que no ves el fin, pero que vas enriqueciendo de quienes te vas encontrando y a quienes vas buscando intencionalmente para tejer redes que funcionen. Entonces, ese camino y esa huella que estás dejando hoy en Mars para la comunidad LGBTQ+, donde quiera que conecte con la vida de los marcianos, es invaluable realmente, porque Gracias. impacta a las familias y te lo puedo decir desde mi personal experiencia, te lo agradezco. Y por último, pues esta parte que dices de nosotros en Mars tenemos este hashtag de puedo ser yo y creo que me quedo con este mensaje. Tú con tu particular naturaleza como Iván Morales y todo esto que nos has compartido hoy, lejos de solo enfocarte en ti, has podido permear tus intereses y tus pasiones más allá de la comunicación hacia este sector de la población que merece un espacio donde el ser no tenga que ser un factor para dejar de hacer
porque realmente debería ser algo que esté por hecho y no lo es. Seamos vocales y me quedo con esta invitación, Iván. Muchísimas gracias por acompañarnos. Qué suerte tenemos de tenerte en el equipo y pues nada, les invito a quienes nos escuchan a conocer más sobre el trabajo que realizamos. Pueden visitar nuestra página web y pues seguirnos. Quienes tengan LinkedIn pueden seguir a Iván y saber un poco más sobre su trayectoria. Gracias por tenerme, Ata. Me encantó platicar contigo. Gracias a todos, a todas, a todes y nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias por escucharnos. Esto fue Más allá del marciano. Te invitamos a que te suscribas en tu plataforma de streaming favorita. Entérate de todo lo que significa esta gran compañía. No esperes más. Síguenos en Instagram, Facebook, TikTok y LinkedIn, porque en Mars, el mañana empieza hoy.